Dios dice así. Amén. Jesús bendice a los niños. Gloria a Dios. Empieza donde Jesús va a bendecir a los niños. Y vamos a ver todos. Entonces le fueron presentados unos niños, todos juntos, hermanos. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orasen, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sus manos sobre ellos, se puede ir. amén. Pueden tomar sus asientos. Amén. Aleluya. Aleluya. Hoy es un servicio de presentación de niños. Aleluya. Y damos gracias al Espíritu Santo porque nos visitó fuertemente y nos sigue visitando. Aleluya. Le damos gracias a la palabra de Dios, Amén. Aleluya. Gloria a Dios. porque Él nos enseña y nos hace obedecer. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Mateo Amén. que entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos Amén. sobre ellos Aleluya. y que oraran. Aleluya. Y los discípulos le reprendieron. Amén. Les reprendieron, no a Jesús, obviamente, sino le reprendieron a la gente que llevaba a sus niños para que el Señor y Maestro pusiera las manos sobre ellos Amén. y orara. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí vemos algo muy fuerte. ¿Cuántas de las veces es el plan y el propósito de Dios en nuestras vidas de ponernos a reglas en orden al Señor? Amén. Dice la palabra de Dios: mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Aleluya. Todo lo de su casa le pertenece a Jehová. Amén. Todo lo que está dentro de su casa Aleluya. le pertenece a Dios. Sí, Señor. Bendito. Entonces quiere decir que si sus hijos es un miembro más de su familia, de su casa, ¿por qué no se lo presentamos a Dios? Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Los discípulos intentaban que el Señor no hiciera el trabajo al cual Él vino a hacer. Aleluya. Haga de cuenta que el Maestro estaba aquí y la gente, al saber, reargüidos, que realmente era el Hijo de Dios, Bendito Dios. y decían: este varón ciertamente tiene poder de Dios. Y las gentes llevaban a sus niños, fuera la edad que fuera, para que el Señor los bendiciera. Amén. Aleluya. Y en el Antiguo Testamento se presentaban los niños los 8 días, vamos a suponer, en adelante. Y María y José lo hicieron con el Señor Jesús, o con el niño Jesús. Aleluya. Amén. Jesús. Lo llevaron para que fuera presentado en el Gloria templo, a en la Dios. casa de Dios. Aleluya. Amén. Lo fueron a presentar. Amén. Aleluya. Entonces, cuando lo fueron a presentar, no tenía Jesús. María y José sabían que él no tenía necesidad de irlo a presentar.
pero lo hicieron como un mandato de Dios, orden de Dios, y cumplieron. Amén. Cumplieron con lo que estaba dicho por la ley, de que todo varón primogénito, en pocas palabras, que abriera matriz fuera presentado delante de Jehová. Amén. Aleluya. Entonces, Eso. ¿cómo el Señor vino a libertarnos a todos? Amén. A hombres como a mujeres. Amén. Amén. Y cuando dice que le presentaban unos niños, no eran solamente unos varoncitos, sino iban también entre los varoncitos, iban Amén. también niñas. Aleluya. Se los presentaban. Ahora, ¿qué es lo que los motivaba o por qué la gente lo hacía? Si muchos ya los habían presentado a los 8 días. Aleluya. Porque todo lo que tenemos, todo lo que el Señor nos da, nosotros lo poseemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, está escrito, puesto en la palabra de Dios, para que nosotros, la iglesia, lo cumplamos. Amén. Amén. Para que nosotros presentemos delante del Señor a nuestros hijos. Aleluya. Mucha gente no sabe el por qué el de presentar a sus hijos. Piensan erradamente que los niños se deben de bautizar. Los niños no se deben de bautizar, los niños se deben de presentar a Dios y darle gracias. Cuando se llevaban al octavo día era para la circuncisión, esposo. Era para la circuncisión. Ya más grandecitos era para presentarlos delante del Señor. Amén. Y más allá, cuando Juan el Bautista vino, y dice la palabra de Dios que fue el que abrió camino en el desierto, una Aleluya. voz que decía, que clamaba Amén. y predicaba el bautizo en aguas Aleluya. para el perdón de los pecados. Amén. Entonces, ¿por qué a Juan el Bautista no lo reprendían y no le decían el por qué predicas esto? Aleluya. Porque realmente a Juan el Bautista el diablo no le tenía miedo, ni tampoco le era mucha interrupción. Tenía una libertad como para hasta decirle generación de víboras. Amén. ¿Juan el Bautista no le tenía miedo al diablo o el diablo no le tenía No, miedo? el diablo no le tenía miedo al Juan el Bautista. El diablo no le tenía miedo con él. Pensé que había escuchado. No, el diablo no le tenía miedo a Juan el Bautista. Aleluya. Que al que le tiene miedo era a Jesús, es a Jesús. Jesucristo. ¡Jesús! Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque dijo, contra esto no puedo. ¿Y sabes por qué dijo que contra esto no podía? Porque sabía que era su criador y que contra él no podía contender. Aleluya. Porque recuerden que el Cristo estaba en Jesús. Santo. Santo. Amén. 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 Entonces, todavía Juan el Bautista no hablaba libremente en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Pero cuando los niños ya les son presentados, entonces sí está el nombre en persona. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. El dueño del nombre poniendo el nombre cuando estaba orando. Amén. Amén. Por eso oraba y ponía las manos Amén. sobre los niños. Amén. Ponía nombre sobre los niños. Aleluya.
poderoso es el Señor. ¡Aleluya! Aleluya. Si vemos en los otros evangelios, ¿ustedes creen que solamente una vez fueron a presentar los niños? ¡Aleluya! Puedo preguntar a la iglesia, ¿creen que solamente una vez fueron a presentar los niños? ¡Bendito Dios! No. No, habla la palabra de Dios, han de haber sido más veces, pero las importantes siempre Dios habla en la palabra. ¡Amén! Y da testimonio la palabra más de una vez que fueron a presentarle niños. ¡Amén! ¿Por qué? Porque los discípulos no aprendían la lección de lo que su maestro les enseñaba, ¡Amén! porque tenían los ojos vendados, ¡Aleluya! estaban ciegos, ¡Bendito Dios! no entendían ¡Aleluya! cuál era el propósito, el plan maestro de Dios, de que Jesús pusiera las manos sobre los niños. Tenía que poner el nombre en ellos. Aleluya. En el otro de los evangelios, en Marcos 10 dice que les fueron presentados, en el 13 les voy a leer primero de Mateo. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. ¡Aleluya! Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. ¡Amén! Pero en Marcos 10, del 14 al 16, nos habla y dice diferente. Y le presentaron unos niños para que los tocase. Y los discípulos reprendieron a los que le presentaban. Marcos 10, ¿qué vamos? 10. Marcos 10, del 13 al 16. Del 13 al 16. Ok. Y le presentaban a los niños para que los tocase. Voy a esperarme ¡Amén! para que vean la diferencia. Para que vean que no fue solamente una de las veces. Va a decir, se equivocó Mateo en escribir, se equivocó Marcos, y luego hasta Lucas también. No, ¡Amén! no se equivocaron. ¿Ok? ¡Amén! En Marcos 10, 13 al 16 dice, voy a volverles a leer, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Aquí dice la palabra de Dios claramente. Dice que de cierto les dijo Jesús que el que no recibiera el reino de Dios como un niño no entrará en él. La segunda vamos a ver. Dice, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Fíjense nada más. No habla qué clase de oración hizo Jesús. Amén. Pero lo que sí habla es que al poner sus manos, el dueño del nombre ponía su nombre y los dedicaba al Padre. ¡Amén! Aleluya. Amén. Ahora, si vemos en Lucas 18, del 15 al 17, vamos a leerlo y luego ahorita les voy a hablar de las diferencias.
que hay en los 3 evangelios. ¿Todos? ¿O no manden cuando ya estén listos? Amén. Dice, en el 15, traían a los niños para que los tocase. Traían a él. No, traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendía. Amén. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Aleluya. Aquí vemos, y dice en el 17, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará a él. Aleluya. Son muy parecidos los versículos, pero en el primero que leímos, en Mateo 19, dice en el 13 que entonces le fueron presentados unos niños. Amén. Amén. Dice, para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Ahí habla de oración. Amén. Amén. En el 14 dice, pero Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Fíjense nada más, allí les dice: no se lo impidan, déjenlos venir. Fue la primera vez. No, déjalos, no se lo impidas. Amén. No se lo impidas, porque los tales es el reino de los cielos. Y lo hizo, y terminando de haber puesto las manos sobre ellos, se fue. Pero en Marcos 10, del 13 en adelante, nos dice que y les presentaban niños para que los tocase, y los discípulos volvieron a hacer lo mismo. A reprenderlos. Los reprendían a los que los presentaban. ¿Ok? Y viéndolo, Jesús se indignó. Ya la segunda vez se indignó, como diciendo: ¿qué no les había dicho que los dejaran venir a mí? Amén. Ya les había dicho una vez. Por eso se indignó. Amén. Amén. Amén, aleluya, amén. Les vuelve a decir: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará a él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Amén. Y se corrió la voz de lo que el Señor y Maestro hacía. Amén. Ya donde se lo encontraban, le traían los niños Amén. ¡Santo! para que también hiciera lo mismo. Amén. Amén. ¡Bendito! ¿Por qué? Porque ya se había corrido la voz Aleluya. del gozo del plan maestro de Dios para que se cumpliese lo que el Maestro, el Señor Jesús, hacía. ¡Amén! Aleluya. Y en Lucas le dice: y le traían a los niños para que los tocase, lo cual, viéndolo los discípulos, le seguían reprendiendo. Amén. Amén. Mas Jesús, llamándolos, dijo: ¿qué no entienden? Vengan acá. Ya no les voy a decir delante de la gente, vengan acá. Los llamó porque estos andaban acá haciendo su mal trabajo, queriendo quitar a la gente para que no molestaran al maestro. Amén. Miren, a Dios jamás lo molestamos. Dios, en pocas palabras, está dispuesto las 24 horas. Todo lo que usted le pida al Padre en el nombre de Jesús, Aleluya.
Aleluya. El Padre Aleluya. escucha y obedece. Amén. Acuérdense que allá no hay noche. Amén. 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 Entonces, ¿cuál molestia será para Dios que nosotros cumplamos con lo que está discipulado en la palabra de Dios por el Señor y Maestro? Aleluya. Amén. Muchas las veces nos estorba el no tengo tiempo, no tengo dinero, no en otra ocasión, pero ¡Jesús! realmente esos son espíritus de obstáculos Amén. para que Amén. usted y yo no hagamos Amén. lo que la palabra de Dios dice. Aleluya. Amén. Y cuando cumplimos, se rompe Aleluya. el espíritu de rebeldía en el nombre de Jesús. Y entonces usted dice, verdaderamente voy a dejar que mis hijos, el Señor ponga su nombre en ellos y los bendiga. Porque la palabra de Dios dice, usted empieza en el nombre de Jesús a romper todos esos obstáculos. Amén. Amén. En esta ocasión, los obstáculos eran los discípulos. Amén. 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 Pero nosotros, cada uno tenemos diferentes. Amén. Aleluya. Aleluya. Pero todos esos obstáculos son de interrupción para que nuestros hijos sean cubiertos del nombre. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que varias veces el Señor habló en parábolas sobre esto. Jesús. Dice la palabra de Dios que es necesario que nosotros obedezcamos toda la escritura de Dios. Amén. Porque es necesario que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. ¿Alguien me lo puede decir? Está bien. Porque es una orden de parte de Dios. Porque es el mismo Hijo de Dios hablando lo que Dios quiere que hagas. Porque si no lo haces, pues en vano es que busques de Dios, o en vano es que creas en Él, o en vano es que pienses que le estás sirviendo. Porque si no lo obedeces, estás hueco completamente y estás fuera completamente de las cosas de Dios. Amén. Porque Él te da órdenes y haces como que no lo escuchas. Amén. Porque la palabra de Dios, hijos, las Santas Escrituras, es la voz de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Decimos, yo quiero que Dios me hable. Pero si no decimos la palabra de Dios que nos está hablando, ¿cómo quieres que Dios más te hable? Amén. 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 Gloria a Dios. Benditos. La palabra de Dios dice que lo que vayamos aprendiendo por parte de Dios lo vayamos poniendo en práctica. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. 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 Aleluya. La palabra viva tiene poder. Amén. Amén. Bendito. Amén. Dice claramente que es como una espada de dos filos, Bendito. que viene y discierne, Amén. llega y penetra y discierne los pensamientos del corazón, Amén. hasta partir Aleluya. Divide y parte el alma. llega hasta los tuétanos, Amén. Aleluya. hasta partir el alma y el espíritu. Amén. Amén. Aleluya. 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 Párteme, párteme.
dice la palabra de Dios, hijos, cuando a usted le hablan de Jesucristo, hay un poder en ese nombre que realmente llega a su vida, pero cuando dice que Él es perdonador de pecados, es bíblico. Amén. Aleluya. Y usted, por haber creído que el Señor y Maestro tiene poder para perdonar pecados, pasa algo en su vida. Hay un cambio real y verdadero. Cuando habla de la mujer adúltera que le dijo, ¡Aleluya! ¿dónde están los que te acusaban? ¡Aleluya! Dice, ni yo te condeno, tus pecados te son perdonados, ve y no peques más. Amén. Amén. Aleluya. Y como diciendo, ¿quién es este que tiene autoridad para perdonar pecados? Porque el entendimiento de su propio pueblo, de su propia gente, estaba cerrado. Y no tenía el entendimiento que verdaderamente era el Hijo de Dios. Amén. Que era el Mesías que venía a salvar a la humanidad. Amén. Cuando usted y yo nos llega a nuestro corazón, a nuestras células, la palabra de Dios empieza a ver cambios, porque aún las células de su cuerpo se sujetan al nombre de Jesús. Aún las células se sujetan y obedecen, se restauran, se sanan en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Amén. ¡Gloria a Dios! Y le preguntaba yo al Señor, ¿por qué ponía las manos el Señor Jesús sobre ellos y oraba, los bendecía? ¡Amén! Y digo yo, Señor, siento que estaba el Señor bendiciendo a los niños, poniendo su nombre, aleluya, y bendiciéndolos, guiándolos, o sea, el poder del nombre, defendiendo a los niños. ¡Aleluya! Aleluya. Aleluya. Amén. ¡Amén! Amén. Pero el poder De la gloria de Dios. de la gloria de Dios haciendo libres a esos niños. Aleluya. Se habían revelado el nombre del Señor Jehová. Quería reconocer las cosas de Aarón y glorificar el nombre. Tenía entendimiento de ellos se podían como soldados valientes a levantar el nombre. Que nuevas generaciones levantaran el nombre que contigo, que ellos no declaraban, no lo pronunciaban. ¡Gloria a Dios! Porque ellos tenían escondido el nombre, para ellos era impronunciable. ¡Aleluya! ¡Amén! Y si alguien son más libres para hablar lo que sienten por parte de Dios, son los niños. ¡Amén! Cuando Dios hace algo en ellos inmediatamente empiezan a decir, Dios me salvó, Dios me sanó, Jesús vive. ¡Amén! Aleluya. Jesucristo vive. ¡Amén! Aleluya. ¡Gloria a Dios! Y esta bendición es tan poderosa que dice la palabra de Dios, instruye al niño desde temprana edad y cuando él creciera no se apartará. ¡Amén! Amén. Deje que el nombre lo instruya, por favor. Deje que el nombre lo guíe. Que el nombre lo dirige. ¡Amén! Bendito es Dios.
Y hay varias parábolas donde habla las escrituras, donde el Señor pone ejemplos. Si vamos y leemos, por favor, en Mateo 18, del 1 al 5. Amén. Cuando estén soldados de Dios, me dicen, por favor. Amén. Amén. ¿Mateo qué? 18, del 1 al 5. ¿No puede leer en voz alta, hermano Manuel? Amén. Amén. Del 1 al 5. 18 del 1 al 5. Amén. Amén. Aleluya. Santos, Amén. vámonos. Dice así en el nombre de Jesús. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Amén. ¡Amén! Gloria a un Cristo vivo. Amén, aleluya. Dice la palabra de Dios que Jesús anuncia y les habla de que va a ser crucificado por los hombres, ¿verdad? Amén. En la forma Y de todavía ni lo mataban, todavía ni le sucedía nada. Y ya estaba peleando, como quien dice, el puesto, quién se va a quedar en el lugar, Amén. quién va a ser el líder. Amén. 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 ¿Quién va a ocupar? ¿Cuántas veces pasa que todavía ni se muere la persona y ya están contendiendo con envidias, Amén. con alborotos? Amén. ¿Quién se va a quedar? Amén. ¿O quién va a ser la interesado de ministrar? Rubí se quiere el puesto manager en el changarro. Y de- ni siquiera Y de guiar. Sangre de Cristo. Mi mamá, ¿Ok? mi mamá Santo. murió antes que le aumento y dijeran. quiere cada tercer día. Amén. Entonces, estos ya estaban discutiendo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y dice así: en aquel tiempo los discípulos, dice, Aleluya. sí, Wow. vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Aleluya. llamando a Jesús un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: Amén. de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como un niño, Como niños. no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¡Gloria a Dios! Amén, aleluya. Puso un niño como ejemplo, porque un niño, él cree inmediatamente lo que usted le dice. Aleluya. Y a un adulto se le dice que Jesucristo lo puede salvar, lo puede rescatar, lo puede sanar, puede hacer muchas maravillas por él. Miles de cosas. Y déjenme decirles, no lo cree. Amén. Amén. Amén, amén, amén. O por lo menos no lo va a creer inmediatamente. Creemos en el dólar que traemos en la bolsa, Amén. Amén. creemos en el trabajo que tenemos, Amén. Amén, aleluya. creemos por lo que sabemos, Amén. Amén. pero no le creemos a Dios. Amén. Bendito Dios. Perdónanos, Jesús. Amén, Hay dos aleluya. diferencias entre creer en Dios y la otra es creerle a Dios. Amén. 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 Amén.
Dice la palabra de Dios que el diablo cree, llora y tiembla, mas no se arrepiente. Amén. Porque sabe que existe, Amén. sabe que es verdadero. Amén. Pero el ser humano, conociendo el poder de Dios, no le creemos a Dios que en su nombre los Amén. portones de los cielos se abren, que viene sanidad, salvación, liberación y vida eterna. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! El ¡Amén! niño le dice, ya no llores, Jesús está aquí, no tengas miedo, y lo cree. Amén. Dios está aquí, qué hermoso es. Dios nos dice, no temas ni desmayes, que yo soy Jehová tu Señor, estoy contigo. Amén. Amén, aleluya. Y nos lo profetiza, nos lo da, nos lo dice la Escritura, todo. Y todavía ni siquiera nos acaban de decir, y nos dijeron qué bonito, pero no lo estamos creyendo. Amén. Amén. Porque no tenemos la convicción verdaderamente de creerle a Dios. Amén. Amén. La palabra es Cristo. Amén. Amén. Amén, Amén. aleluya. Gloria a Dios. Entonces, Aleluya. Amén. cuando dice, así que cualquiera que se humille como este niño, cualquiera que dice, mi nombre mengüe para que el nombre de Jesús crezca en mí. Amén. Aleluya. Que el niño, si ya le empiezan a decir ustedes al niño,